Hola chicos, buenos días. Espero que estén muy bien y si están viendo la clase hoy como corresponde en jueves, pues feliz Día del Niño, porque pues, hoy es 30 de abril y es Día del Niño. Para trabajar el día de hoy vamos a ver un poquito sobre la materia de Yucatán. De ahí estamos bastante atrasados y todavía estamos trabajando con el bloque 2. Entonces vamos a sacar nuestro libro, nuestra libreta y vamos a iniciar. ¿Cómo vivieron los primeros habitantes de mi entidad? Comenzamos. Dice, Ixchel es una niña maya que vive en Yucatán. Una vez un turista le preguntó cómo era la vida en su comunidad y ella respondió, los campesinos mayas son respetuosos con la naturaleza. La gente cultiva la tierra y comercia sus productos con personas de la comunidad y de otros lugares. Además, las mujeres tejen vestidos, blusas y elaboran trastes de barro para la casa y la comida. Ixchel recordó las historias que le contaba su abuelo y se preguntó, ¿la vida de los antiguos mayas sería como la de los actuales? ¿A qué se dedicaban? ¿Dónde vivían? ¿Qué comían? Bien, el día de hoy vamos a tratar de conocer un poquito más sobre los antiguos mayas. Sigamos leyendo sobre la cultura y el comercio. Seguramente alguna vez al visitar una zona arqueológica o ver una imagen de una ciudad maya, te habrás hecho las mismas preguntas que Shell. En clase nosotros ya hemos platicado sobre los antiguos mayas. Muchos de ustedes me habían comentado que habían tenido la oportunidad de conocer algunos lugares arqueológicos como Chichen Itza, Uxmal, Sisantum, ¿sí? Aún así, es muy importante, si nosotros no lo conocemos en persona, los habremos visto seguramente en nuestros libros de texto. Sí, uno de los lugares más conocidos pues es Chichen Itza, quien es considerado también una maravilla del mundo. Como podemos observar aquí en nuestro libro, tenemos una imagen de los antiguos mayas trabajando la tierra, donde ellos probablemente estaban haciendo sus cultivos. Dice, los antiguos mayas usaban el bastón plantador. Dice, consulta la lectura de la página 40 y lee el texto siguiente. Podemos revisar unas páginas anteriores para leer lo que dice y complementamos con esto que dice acá. Tienen la buena costumbre de ayudarse los unos a los otros. Las tierras son comunitarias. El primero que llega las ocupa. Para labrar la tierra, recogen la basura y la queman. Desde mediados de enero hasta abril, labran y con las lluvias siembran. Con un palo puntiagudo hacen un agujero en la tierra y ponen en él 5 o 6 granos. ¿De qué nos está hablando esto que acabo de leerles? Pues del proceso de ellos, de su agricultura, el proceso de ellos, de su siembra. Eso es lo que estamos leyendo en este momento, ¿no? Cómo ocupan las tierras, cómo las limpian y cómo las van trabajando para que luego puedan cosechar y asimismo poder venderlos y consumirlos. Si seguimos leyendo, dice, los mayas cultivaron maíz, frijol, calabaza y chile. El maíz fue la planta más importante, pues además de ser su principal alimento, creían que con este los dioses habían hecho a las personas. Muy interesante, ¿verdad? Para sembrar, primero buscaban un terreno, después lo desmontaban, enseguida lo quemaban y finalmente comenzaban a sembrar. Este método se practicaba debido a la escasa profundidad del suelo en las regiones de la selva y a su baja productividad. Con esto que acabamos de leer, podemos reafirmar un poco más los conocimientos de cómo ellos cosechaban. Como les dije, esto que ellos cultivaban era lo que les servía para que pudieran comerlo. Con eso estamos conociendo un poco sobre su alimentación y cómo ellos la conseguían. Nuestra primera tarea será contestar en la libreta las siguientes preguntas. Las vamos a copiar, ¿ok? La número 1 dice, ¿qué cultivaban? Número 2,
¿qué herramientas empleaban para cultivar? Y número 3, ¿qué semejanzas y diferencias encuentras con los campesinos de la actualidad? Esas 3 preguntas vamos a contestarlas. Sus respuestas es frente a lo que acabamos de leer anteriormente, y las que no, las podemos preguntar en casita o nos pueden ayudar a investigar para contestarlas. Estas preguntas, si ustedes tienen la oportunidad cuando las contesten, les pueden tomar una fotito y me la pueden compartir. Si no pueden por el momento, no pasa nada. Lo pueden dejar en su libreta y el día que volvamos a vernos, yo lo voy a revisar. Como les he comentado varias veces, chicos, lo más importante es que nosotros vayamos repasando nuestros temas, vayamos conociendo un poco más, pero sin estresarnos y sin complicarnos tanto. Vamos a continuar con la segunda tarea, que es resolver juntos la línea del tiempo que se encuentra en la página 45. Antes de contestarlo, es importante recordar qué es una línea del tiempo. Bueno, la línea del tiempo sirve para representar los acontecimientos sucedidos antes de Cristo y después de Cristo. Es una herramienta muy valiosa, pues te ayudará a conocer cuánto tiempo ha pasado desde que sucedió un hecho hasta la actualidad, cuánto tiempo duró o qué otros sucesos se desarrollaron antes y después de ese mismo. Nosotros en clase ya hemos visto las líneas del tiempo y hemos trabajado con ellas. En este caso, en esa línea del tiempo que tenemos acá, que abarca desde el año 400 antes de Cristo hasta el 1600 después de Cristo, se refiere a los lugares en los que habitaron los mayas, ¿okay? Las ciudades en las que ellos estuvieron. Como podemos observar, del año aproximadamente 300 a.C. hasta el 300 surgió el florecimiento de Comchem. Del año 300 hasta el 900 después de Cristo fue el florecimiento de Uxmal, Izamal, Sivichaltum, Oxquintoc, Caba, Sayil, Labna, Julubá y Ekbalam. Y del 900 al 1400 después de Cristo tenemos el florecimiento de Mayapán, Balacamchep y Chichén Itzá. La tarea dice, completa los espacios según la información contenida en la línea del tiempo. Número 1 dice, la línea del tiempo muestra, ¿qué es lo que nos muestra la línea del tiempo? Contestarlo, ¿ok? La línea del tiempo nos muestra el desarrollo de las primeras ciudades mayas. Luego nos preguntan, nos dicen, mejor dicho, que durante el desarrollo de la cultura maya, primero floreció la ciudad de Comchem. Después surgieron otras ciudades como Uxmal e Izamal. Y finalmente florecieron Mayapán, Balacamche y Chichén Itzá. Bueno, los mayas son una de las culturas prehispánicas más intrigantes de México y habitaron en lo que hoy es Chiapas, Campeche, Yucatán, Tabasco, Quintana Roo y parte de Centroamérica. Construyeron ciudades enormes, con edificaciones casi del tamaño de un edificio de 25 pisos. Pero se pone mucho más interesante cuando te pones a pensar cómo es que hicieron para construir cosas tan altas hace más de 2000 años. Uno pensaría que estas grandes edificaciones, con techos altísimos y decorados en todas las paredes, se construían como viviendas. Pero no. En realidad, nadie vivía ahí. La mayoría de los mayas vivía alrededor del centro ceremonial y se agrupaban según su oficio. Un poco como ahora se distribuye el centro de la Ciudad de México. Una calle de electrónica, una calle de joyería, una calle de telas, en fin. Entonces, los centros de las ciudades, con sus imponentes palacios y grandes templos, servían para hacer ceremonias públicas y reunir grandes concentraciones de gente. Algo así como nuestro Zócalo de hoy en día. Obviamente, los palacios eran habitados únicamente por los gobernantes y los sacerdotes. Y muchos de ellos, al morir, eran enterrados con sus familias en los templos, como Pacal, que fue el gobernante más importante de Palenque. Y como según los mayas la vida continuaba después de la muerte, enterraban a sus muertos con todo aquello que pudieran necesitar, como cosas personales y un montón de objetos valiosos y manjares, que por la evidencia que existe probablemente consistían en frutas y plantas, un poco de carne de venado y por supuesto tamales.
Y bueno, además de tener una idea de la belleza corporal muy particular, donde modificar la forma de sus cráneos y pintar sus dientes de negro era considerado hermoso, los mayas eran asiduos observadores del cielo y grandes matemáticos. Establecieron con exactitud la posición y la trayectoria de los planetas de nuestro sistema solar, y desarrollaron tanto sus estudios que fueron los primeros en usar el cero posicional. O sea que este concepto les permitió hacer operaciones matemáticas complejísimas, como calcular fracciones o hacer cálculos infinitos y predicciones sobre la posición de los planetas a la altura de las que la NASA hace ahora. Hay muchas cosas más que descubrir sobre la cultura maya, sobre nuestras zonas arqueológicas, claro, pero también sobre lo que continúa presente en parte de nuestra vida cotidiana. Haber observado el video anterior, vamos a contestar en nuestra libreta estas preguntas. Estas van a ser nuestra tarea número 3. Y dice, reflexiona y contesta. ¿Para qué crees que los mayas construyeron estas pirámides? ¿Dónde crees que vivían las personas? Y por último, dibuja cómo imaginas que eran sus casas. Y con esto, chicos, finalizamos la clase de Yucatán del día de hoy. Así que vamos a contestar estas preguntas en nuestra libreta y con esto terminamos. Les mando un fuerte abrazo y no olviden que los extraño mucho. Cuídense mucho, pórtense bien, que pronto nos veremos.